Día 20. El silencio. En el corazón del hombre existe un silencio innato, pues Dios habita en lo más íntimo de cada persona. Dios es silencio, y ese silencio divino habita en el hombre. En Dios estamos inseparablemente unidos al silencio. La Iglesia puede afirmar que la humanidad es hija de un Dios silencioso, porque los hombres son hijos del silencio. Dios nos sostiene, y si guardamos silencio, vivimos con Él en todo momento. Nada nos permitirá descubrir mejor a Dios que un silencio grabado en el centro de nuestro ser. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios si no cultivamos ese silencio? Ningún profeta ha encontrado jamás a Dios sin retirarse a la soledad y el silencio. La soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. Para quien quiere encontrar el silencio, la soledad es el monte que debe escalar. Cuando un hombre se aísla dentro de un monasterio, lo que busca por encima de todo es el silencio. Y sin embargo, el objeto de su búsqueda está dentro de él. En su corazón habita ya la presencia silenciosa de Dios. El silencio que perseguimos confusamente se halla en nuestro propio corazón y nos revela a Dios. Dios lo hace todo, actúa en cualquier circunstancia y obra todas nuestras transformaciones interiores, pero solo si le esperamos en el recogimiento y el silencio. El silencio no es una ausencia, al contrario, se trata de la manifestación de una presencia, la presencia más intensa que existe. El descrédito que la sociedad moderna atribuye al silencio es el síntoma de una enfermedad grave e inquietante. En esta vida lo verdaderamente importante ocurre en silencio. La sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido, y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón. El 4 de julio de 2010, en una homilía dedicada al 8º centenario del nacimiento del Papa Celestino V, Benedicto XVI insistía con gravedad en el hecho de que vivimos en una sociedad en la que cada espacio, cada momento, parece que deba llenarse de iniciativas, de actividades, de ruidos. Con frecuencia ni siquiera hay tiempo para escuchar y para dialogar. No tengamos miedo de hacer silencio fuera y dentro de nosotros si queremos ser capaces no solo de percibir la voz de Dios, sino también la voz de quien está a nuestro lado, la voz de los demás. Tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II han dotado al silencio de una dimensión positiva. En realidad, aunque se asocia a la soledad y al desierto, el silencio no significa en absoluto el repliegue de uno mismo, ni un vacío o un mutismo. Al igual que la verdadera palabra no es mera cháchara, es una condición para hacerse presente a Dios, al prójimo y a uno mismo. El silencio interior pone fin a los juicios, a las pasiones y los deseos. Una vez poseamos el silencio interior, podremos llevarlo con nosotros al mundo y orar en todas partes. Pero igual que el ascetismo interior no puede lograrse sin mortificaciones concretas, es absurdo hablar de silencio interior sin silencio exterior. En el silencio cada uno de nosotros halla una exigencia. El hombre domina el tiempo de la acción si sabe entrar en el silencio. La vida del silencio tiene que preceder a la vida activa. El silencio de la vida diaria es condición indispensable para vivir con los demás. Sin capacidad de silencio, es imposible que el hombre entienda su propio entorno, que lo ame y lo asuma. La caridad nace del silencio, nace de un corazón silencioso capaz de escuchar, de comprender y acoger. El silencio es una condición de la alteridad y una necesidad para entenderse a uno mismo. Sin silencio no hay descanso
ni serenidad, ni vida interior. El silencio es amistad y es amor, es armonía interior y paz. El silencio y la paz laten con un solo corazón. El ruido de la cotidianeidad siempre despierta en el hombre cierta agitación. Nunca es sereno ni lleva a comprender al otro, y es imposible imaginar ni por un instante una vida de oración al margen del silencio. La sabia regla del Carmelo ordena: evítese con cuidado el mucho hablar, porque en el mucho hablar no faltará pecado. Hoy en día, el hombre silencioso ya no es signo de contradicción, es solo un hombre que sobra. El que habla posee importancia y valor, mientras que el que calla solamente recibe poca consideración. El hombre silencioso queda reducido a la nada. El simple hecho de hablar aporta valor. ¿Que las palabras no tienen sentido? No importa. El ruido ha adquirido la nobleza que antes poseía el silencio. Al hombre que habla se le aplaude. El silencioso es un pobre mendigo hacia el que ni siquiera merece la pena alzar la mirada. Es difícil encontrar una persona piadosa que hable mucho. Al revés, quienes poseen el espíritu de oración aman el silencio. El silencio facilita la oración porque despierta en nuestro corazón buenos pensamientos. Como dice San Bernardo, permite al alma pensar mejor en Dios y en las realidades del cielo. Por esta sencilla razón, todos los santos han amado ardientemente el silencio. El primer lenguaje de Dios es el silencio. Santa Teresa de Calcuta afirma que necesitamos encontrar a Dios, pero no podemos encontrarlo ni en el ruido ni en la agitación. La virtud del silencio no significa que no debamos hablar nunca. Nos invita a enmudecer cuando se carece de buenos motivos para tomar la palabra. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar, dice el Eclesiastés. Refiriéndose a estas palabras, afirma San Gregorio de Niza: el silencio se menciona en primer lugar porque gracias al silencio aprendemos el arte de hablar. ¿Cuándo debe guardar silencio el cristiano que desea ser santo? ¿Cuándo debe hablar? ¿Cuándo debe recelar de las seducciones de la dictadura del ruido? Sabrá guardar silencio cuando no es necesario hablar y abrirá la boca cuando lo requiera la necesidad de caridad. San Juan Crisóstomo formula así esta regla: habla solamente cuando sea más útil hablar que guardar silencio. Animo a todos los hombres a no olvidar estos pocos consejos. Si estando tú presente alguien emplea un lenguaje inapropiado y pecaminoso, salte de ese ambiente siempre que puedas. Si las circunstancias te obligan a quedarte, al menos baja los ojos y guarda silencio, o intenta dirigir la conversación hacia otro tema. Así, tu silencio se convertirá en una protesta contra las conversaciones nauseabundas. Cuando te veas obligado a hablar, mide bien lo que tienes intención de decir. Haz para tus palabras un peso y una balanza, afirma el libro del Eclesiástico. Y culminamos con las palabras de Francisco de Sales. Para evitar faltar al hablar, debemos tener los labios abrochados, de modo que podamos pensar lo que vamos a decir cuando nos los desabrochemos. Hablemos ahora de San José. Estamos en su año santo y leemos el texto de Michel Gasnier. Dijo San Juan Bautista: es menester que Jesús crezca y yo disminuya. San José pone todo su empeño en servir a los designios de Dios y lo hace sin agitación, sin ruido, en un silencio tal que el Evangelio no nos transmite una sola palabra suya. En todas las situaciones singulares en que Dios lo pone, permanece silencioso y tranquilo.
sabe que la tarea de un servidor no consiste en hablar, sino en escuchar la voz de quien le manda, y que el silencio es el ambiente propio de una vida que busca estar unida a Dios, conservar el contacto con Él. No tenemos por qué lamentar no conocer ninguna palabra de José, pues su lección y su mensaje son precisamente su silencio. Se sabe depositario del secreto del Padre Eterno, y para mejor guardarlo sin que nada se transparente, se envuelve él mismo en el secreto. No quiere que se vea en él más que un obrero que trabaja duro para ganarse el pan, temiendo que sus palabras obstaculicen la manifestación del Verbo. Su desaparecer silencioso no expresa tan solo su aceptación de los designios divinos, es también un rendido homenaje a las magnificencias de Dios, la expresión de su asombro frente a lo que ha querido hacer de él, un pobre hombre que nada merece. Se reconoce tan repleto de dones que sólo el silencio le parece digno de sus acciones de gracias. Las palabras le faltan para expresar su anonadamiento ante el misterio que se desarrolla en su casa. Necesita un recogimiento cada vez más profundo para meditar todas las gracias cuyo recuerdo guarda en su corazón. Hay quien no ve en José, el silencioso, más que un pobre santo arcaico que vivió hace 2000 años en un oscuro pueblo y que no tiene nada que enseñar a los hombres de hoy. La realidad es, por el contrario, que muestra a nuestra época, la cual no brilla precisamente por su modestia y su sumisión, las enseñanzas más urgentes y necesarias. Ningún modelo con más verdadera grandeza. Actualmente no se estima más que la agitación, el ruido, el oropel, el resultado inmediato. Falta fe en las ventajas y la fecundidad del retiro, del silencio, de la meditación. Esas virtudes primordiales no aparecen ya más que como prácticas retrógradas superadas, esfuerzos perdidos para el progreso del mundo. Se rechaza todo lo que contraría un vulgar aburguesamiento. Todo contribuye a nuestros días a exaltar la independencia de la persona humana y a reivindicar unos pretendidos derechos. El gran sueño de muchos hombres es tener un nombre y cubrirse de oropeles, obtener distinciones, subirse a un estrado, tener una situación que obligue a los demás a inclinarse delante de ellos. José nos enseña que la única grandeza consiste en servir a Dios y al prójimo, que la única fecundidad procede de una vida que desdeña el brillo y las hazañas pendencieras. Se aplica a realizar consciente y amorosamente su deber, por humilde que sea, sin buscar otra compensación que agradar a Dios y someterse a sus designios, no teniendo otro temor que no servir bastante bien. Servidor por excelencia es aquel que, olvidándose de sí mismo, no vive más que para la gloria de su Señor, y organiza toda su existencia en función de esa gloria. No busca una actividad incesante, porque es dentro de su alma donde no cesa de crecer su amor, siempre a la escucha de la voluntad divina, en espera de la menor indicación para actuar. El mensaje de José es una llamada a la primacía de la vida interior, de la contemplación sobre la acción exterior y la agitación. Nos habla de la urgencia de la abnegación, fundamento indispensable de toda fecundidad. Nos enseña finalmente que lo esencial no es parecer, sino ser. No es estar adornado de títulos, sino servir, vivir la vida bajo el signo del querer divino y la busca de la gloria de Dios. Sobre la santidad incomparable de José, fulgurante de esplendores ocultos, planean las palabras que pronunció Jesús. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has revelado
a los humildes. Amén.